Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Continuamos avanzando en lengua y en el día de hoy lo vamos a hacer viendo la oración. Vale, en un primer lugar tenemos que hacer un recordatorio para ver la diferencia que hay entre una frase y una oración. Vale, primero de todo decir que un enunciado es un conjunto de palabras que tiene un sentido completo. Vale, ¿cuándo es frase y cuándo es oración? Si no tiene verbo, el enunciado no tiene verbo, es una frase. Por ejemplo, buenas tardes. En cambio, si el enunciado tiene verbo, entonces se denomina oración. Por ejemplo, ¿te encuentras bien? He puesto aquí otro ejemplo para diferenciar entre frase y oración. Ejemplos de frase, además de buenas tardes que hemos dicho, pues hola, buenos días, feliz cumpleaños, ninguno de ellos tiene un verbo, por lo tanto son frases. Ejemplos de oración, ¿cómo estás? El estar sería el verbo. Hoy he hecho los deberes. He hecho, verbo. Estoy, bien, estoy, verbo. Quiero salir, quiero, verbo. Por lo tanto, todos estos enunciados son oraciones. Vale, ahora nos vamos a centrar únicamente en la oración. Y dentro de la oración tenemos que ver que podemos encontrar un sujeto y un predicado. Primero de todo, vamos a ver qué es una oración, que ya lo hemos visto antes, lo recordamos. ¿Vale? La oración es un conjunto de palabras. Esas palabras, evidentemente, tienen que estar ordenadas y tienen que tener un sentido completo. La oración que yo diga tiene que tener lógica, por eso las palabras tienen que estar ordenadas. Como ya hemos dicho, todas las oraciones tienen un verbo y están formadas por un sujeto y un predicado. Vamos a ver entonces ahora qué es el sujeto y qué es el predicado. El sujeto es la palabra o la palabra que está indicando quién realiza la acción. ¿Vale? De esa oración, quién es el que está realizando la acción. ¿Quién es el que está realizando la acción que constituye ese verbo? Entonces, la palabra a la que se está refiriendo es quien realiza la oración, sería el sujeto. Este sujeto puede tener, no, va a tener un núcleo, ¿vale? Que este núcleo es un grupo nominal que puede estar formado por un nombre o un pronombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el núcleo del sujeto, el núcleo de esa palabra, palabras que realizan la acción, va a estar formado por un nombre, por un sustantivo o por un pronombre. Yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos. En el caso de que el sujeto no aparezca en la oración, porque puede haber oraciones en las que no aparezca un sujeto, se dice que no aparece la oración, pero que se sobreentiende, entonces se dice que es un sujeto omitido. ¿Vale? Vamos a ver diferentes ejemplos de oraciones de sujetos. Ramón es simpático, esto sería una oración, entonces Ramón es quien está realizando esa acción, es quien es simpático. ¿Vale? Entonces Ramón sería el sujeto, ¿vale? Que en este caso es un nombre. Él es muy ordenado. ¿Quién es muy ordenado? Él. ¿Vale? Sería el núcleo, en este caso un pronombre. O es muy alegre. ¿Quién es muy alegre? ¿Vale? Él es muy alegre. Lo que pasa que es un sujeto que está omitido, que no está puesto en la oración. ¿De acuerdo? Vale, pasamos al predicado. ¿Qué es el predicado? Es la palabra o grupos de palabras que están expresando lo que dice del sujeto. ¿Vale? O en este caso, sobre todo, es la acción que se realiza, la acción que está realizando ese sujeto. El núcleo del predicado siempre va a ser un verbo. Y además, este verbo debe de concordar en número y en persona con el sujeto, ¿vale? Con ese sujeto tiene que concordar. Jacobo atraca el banco, ¿vale? Atraca el banco sería el predicado y este atraca es el núcleo del predicado porque es el verbo. Y como podéis comprobar, atraca. ¿Quién atraca? Él o Jacobo atraca, ¿vale? No pone atracamos o atraco, ¿vale? Porque no es yo atraco, es Jacobo atraca, o no es nosotros atracamos, es Jacobo atraca. Entonces está concordando en número y en persona. Luisa es campeona de gimnasia rítmica. Es campeona de gimnasia rítmica sería el predicado y el núcleo del predicado es la palabra es, el verbo es. ¿Vale? Vamos a ver más ejemplos que yo he puesto aquí. Vale, mi amigo juega al baloncesto. ¿Quién juega al baloncesto? Mi amigo es quien realiza la acción, por lo tanto es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Amigo. Juega al baloncesto, el predicado. ¿Y cuál sería el núcleo? ¿Cuál es la acción? El verbo, pues juega. ¿Vale? A la hora de analizar el sujeto de los tipos de palabras que pueden componer el sujeto, si el sujeto es mi amigo, ¿vale? Mi sería un posesivo y amigo
sería un nombre. Más ejemplos. Yo tengo un ordenador. ¿Quién tiene un ordenador? ¿Quién tiene esa acción? Yo. Por lo tanto, yo sería un sujeto. Y tengo un ordenador es el predicado. Donde tengo es el núcleo del predicado porque es el verbo. Si me voy a analizar las palabras que conforman el sujeto, solamente tenemos yo, que en este caso sería un pronombre. Más ejemplos. La hermana de Juan es muy inteligente. ¿Quién es muy inteligente? La hermana de Juan. Por lo tanto, la hermana de Juan sería el sujeto. Dentro del sujeto, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es la persona la palabra a la que se está refiriendo que es muy inteligente? Hermana. ¿Vale? Es la palabra clave que me está diciendo que es muy inteligente. Por lo tanto, hermana sería el núcleo del sujeto. Es muy inteligente el predicado. ¿Cuál es el núcleo de ese predicado? Es porque siempre el núcleo del predicado es el verbo. Si ahora me voy a analizar las palabras que conforman el sujeto, tengo que es la hermana de Juan, donde la sería un artículo, hermana sería un nombre común en este caso, de una preposición y Juan un nombre propio. Y por último, la oración aplaudo todos los días. Aquí no encontramos que tenga un sujeto omitido porque no aparece escrito quién aplaude todos los días. Lo que pasa es que como yo sé concordar en número y en persona los verbos, pues sé que aplaudo es yo. Por lo tanto, yo sería el sujeto omitido. Y aplaudo todos los días sería el predicado, donde el núcleo del predicado, como siempre, el verbo. En este caso, el sujeto omitido, que sería yo, sería un pronombre. ¿Vale? Por lo tanto, siempre a la hora de tener en cuenta de cómo analizar la oración en cuanto a sujeto y predicado, es subrayar el sujeto y escribir debajo la palabra sujeto, subrayar el predicado y escribir debajo la palabra predicado. ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta siempre, importante. Y ahora vamos a ver diferentes clases de oraciones que nos podemos encontrar. Siempre según la intención del hablante, ¿vale? Podemos encontrar diferentes clases de oraciones. Oraciones que son enunciativas, son oraciones que en todo momento nos van a estar informando de algo. Y dentro de esas oraciones enunciativas podemos encontrar oraciones afirmativas, que están afirmando algo, he hecho los deberes, o oraciones negativas, no me gustan las lentejas o no me gustan las habichuelas. ¿Vale? Está teniendo una negación. Más tipos. Oraciones interrogativas, son aquellas que formulan una pregunta y nunca se nos pueden olvidar los signos de interrogación. Oraciones exclamativas, que expresan alegría, sorpresa, susto, miedo, emoción, ¿vale? Y siempre con sus signos de exclamación. Más tipos. Oraciones exhortativas, que son aquellas que están dando una orden o que están aconsejando. ¿Vale? Por favor, hablad en voz baja. Está dando una orden de que tienen que hablar en voz baja. Las desiderativas, o mejor conocerlas como optativas, que son aquellas que están comunicando deseos. Ojalá no llueva. Y por último, las dubitativas, que como su propia palabra indica, lo que están expresando es una duda. No sé si podré venir el domingo, quizá vaya el próximo día al campo, ¿vale? Expresando un momento un poco de duda. Entonces, tenemos los 6 tipos de oraciones con las que nos encontramos: enunciativa, interrogativa, exclamativa, exhortativa, optativas y dubitativa. ¿Vale? Entonces, muy importante a tener en cuenta con respecto a las oraciones. Primero, oraciones siempre tienen verbo. Estas oraciones van a tener un sujeto, que es las palabras que realizan la acción, y un predicado, que son las acciones que se están realizando. Ese predicado es donde siempre va a estar el verbo, que va a ser su núcleo, ¿vale? Y después los diferentes tipos de oraciones. Así que, como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, preguntáis y nos vemos la próxima. Hasta luego.